Gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Comunicarles de manera muy respetuosa, presentamos una iniciativa de reforma de diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a fin de robustecer el marco sancionatorio punitivo en lo que respecta al bloqueo de carreteras y vías, de defender el derecho constitucional a las y los mexicanos a la movilidad y libre traslado en el país. Las carreteras son de nuestros activos más importantes, no solo desde la perspectiva de la conexión y el traslado de personas, sino también porque en donde hay una vía de comunicación hay progreso, desarrollo económico, intercambio social, cultural y de servicios. Nadie puede negar que donde hay una carretera que conecte regiones hay un desarrollo humano. La red de carreteras mexicanas no solo forma parte de un entrenamiento, en este caso una distribución de bienes y servicios en términos orgánicos. Una carretera en el país es para él lo que en el sistema circulatorio para un cuerpo humano. Por ello, desde hace casi un siglo, el bloqueo de las vías generales de comunicación es un delito, porque en su comisión compromete accesos a hospitales, escuelas, mercados, frena la economía, compromete la seguridad a quienes en ellas transitan y, lo más importante, lesiona el derecho constitucional a la movilidad humana y al libre traslado de las y los mexicanos. Es por todo sabido que en los últimos años se han multiplicado diversas entidades la toma de casetas por grupos que, mediante el uso de violencia, toman el control de las plazas de cobro, impiden la recolección del peaje y condicionan a los automovilistas a dar dinero a cambio de que se les permita circular. La actividad que se realiza mediante el uso de la violencia y la coacción de los transportistas, más bien a los transportistas, familias y que en ellas circulan, personas que tienen el derecho del uso y disfrute, en los que se benefician de lo obtenido del pago del peaje correspondiente. El boteo genera pérdidas al sector a más de 7,000 millones de pesos, sin considerar los costos adicionales no cuantificados en el daño patrimonial de los vehículos, costos logísticos, afectaciones a particulares que se ven impedidos en realizar sus actividades a los transportistas, afectando su cadena de movilidad. Se trata de costos que no solo afectan al concesionario, sino que tienen múltiples daños colaterales, como es el caso que se afecta los ingresos de las contraprestaciones que recibe el Estado mexicano por concepto de la concesión carretera. Estos costos son directos, como es el caso de las concesiones a Fonadín y a Capufe, dado por un carácter público, a lo que refiero que son y ya están cuantificados en el año 2019-2020, a lo que va del 2020, 7,000 millones de pesos. Es así que también se afecta a los particulares y a sus familias, que no tienen cobertura del seguro al que tienen derecho por el pago del peaje mientras transitan por la carretera que fue bloqueada. Como tercero, se afecta a los municipios aledaños que dejan de recibir las contraprestaciones de aquellas regiones donde se ubican las carreteras de peaje. Como cuarto punto, se afecta directamente los ingresos de los concesionarios y por ende a los mecanismos de reinversión y mantenimiento de la carretera, salarios de operadores y hasta su seguridad íntegra. Es por ello que todas esas afectaciones no solamente es en tema económico, sino también en personal. Esta propuesta es congruente por lo que el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que esta problemática ha adquirido relevancia nacional y ha señalado en diversos medios de comunicación que estos actos no serán permitidos y que no existe causa social que lo justifique. Asimismo, ha señalado que su gobierno, a través de la Guardia Nacional, contarán mediante un mecanismo de plan de atención respecto. Es por eso la importancia que tiene esta iniciativa para dar las herramientas necesarias y la conducción para que la Guardia Nacional opere en favor de las y los mexicanos. A fin de evitar que consigan en este caso su cometido algunas personas que infringen el marco legal, es por ello que en este tipo de conductas se propone, a partir de la revisión de la estructura de redacción a tipo penal especial, una reordenación del texto legal que permita al juzgador determinar la conducta con mayor precisión, sus alcances y con ello proteger el bien jurídico concreto. Se propone la adicción de calificativa por este delito por medio de incorporar un artículo 533 bis, en el que la gravedad de las conductas se establezcan a través de 3 hipótesis normativas. El A, como inciso,
que el delito que se comete en carreteras denominadas de cobro, inciso B, que se obstruya el cobro, inciso C, que se pretenda la obtención de un lucro ilícito derivado de esta actividad. Es por ello que dejo a mis compañeros legisladores de Fracción Parlamentaria de Acción Nacional, a quien le agradezco profundamente al presidente también de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, porque va vinculado. Su servidora, como bien lo saben, soy presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y me consta y he visto en cada uno de los tramos carreteros cómo la Guardia Nacional y también en coordinación con las autoridades locales se les ha impedido el actuar porque no ha tenido un marco legal correspondiente. Es por ello que algunas personas de manera ilícita han provocado daños severos no solo al patrimonio del erario, sino también a su patrimonio personal y también poniendo en riesgo su integridad y hasta su vida en el hecho de que le impidan el acceso por este libre trayecto que es el carretero. Así que les pedimos a todos y con esta iniciativa, sobre todo a los compañeros legisladores de las diferentes fracciones parlamentarias, se sumen a ello para que esto sea una realidad y tengamos elementos para responder con seguridad a todos los ciudadanos. Es cuanto. Muchas gracias a la diputada Juanita Guerra Mena. Hablará el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. Adelante, diputado. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, primero decir que hay una cierta garantía en que esta iniciativa va a tener éxito. Hemos hecho esto en colaboración los compañeros de Morena, Juanita Guerra como presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en esta Cámara, un servidor como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y el diputado Elías Cinta como secretario de la misma comisión. Esto, ¿por qué hemos querido trabajar en conjunto? Porque el tema es un tema de alcance nacional y es un tema de seguridad nacional. Y en ese tipo de asuntos es donde no debemos titubear en coordinarnos y en establecer o dejar a un lado los colores y trabajar a favor del bien común. ¿Qué significa el bien común? Establecer o robustecer el Estado de Derecho, que hasta el momento no ha funcionado en un tema que se ha convertido en deporte nacional. Yo creo que además de deporte nacional se ha convertido en un negocio nacional. El bloqueo a las vías generales de comunicación es un negocio inmenso y tremendo para diferentes grupos que están encubiertos, ¿sí?, en un bien o en un fin social. Eso no existe. Atrás de esta situación del nuevo huachicoleo, como se le ha llamado al bloqueo y posterior cobro de cuotas en las casetas, atrás de ello está la delincuencia organizada, están grupos de delincuencia organizada, están grupos pseudo seguidores del bien común. No dudamos que existan algunas actitudes y algunos objetivos positivos en protestar en las vías generales de comunicación, pero siempre hay una afectación, desde una afectación personal a un vehículo particular hasta una afectación de alto impacto económico en cuanto al transporte de carga, ya sea a través del ferrocarril o a través del autotransporte. Eso es lo que no puede permitir esta Cámara. Entonces, nosotros somos los que tenemos que dotar o consolidar el marco de derecho para la actuación de la Guardia Nacional. Hemos visto que hay titubeos, sí, hay titubeos. Hemos visto que de repente hay una ausencia o hay un vacío. ¿Por qué se lo atañen a un vacío en el marco legal? Posiblemente exista, pero lo tenemos que fortalecer y para eso hemos presentado esta iniciativa, la compañera de Morena, Juanita Guerra, el diputado Elías Cinta y un servidor, al artículo 533 y también hemos adicionado un 533 bis poniéndole agravantes a esta situación. Nosotros desde la Cámara de Diputados le queremos poner un alto y decimos un ya contundente a la situación que se está viviendo en las carreteras del país, en las casetas específicamente y en las vías del ferrocarril, donde miles o millones de pesos se van y se escurren cada día a las arcas de otros grupos que no quieren precisamente el bien del país, a las arcas de grupos delincuenciales que no están precisamente protestando. Pudiera decirse, y se ha dicho en varios medios de comunicación,
que pudiera ser una criminalización de la protesta. No es así. Nosotros lo que le estamos dando es una herramienta de trabajo a la seguridad pública y al Estado de Derecho en el país. Por eso estamos aquí, a eso vinimos, estamos fortaleciendo el marco de derecho y lo vamos a seguir haciendo. El impacto económico es tremendo al erario. Ya se habla de 7,000 millones de pesos en el 2019 y todavía no se contabilizan algunas situaciones que están ocultas o que no se pueden todavía sumar a esta cifra de lo que es el impacto al erario. Dentro una de las oficinas que está o que es víctima de estas situaciones, hablando de presupuesto y hablando de erario, está la CAPUFE. Es una oficina federal que maneja carreteras y que tiene un impacto en su presupuesto. ¿Qué sucede? Pues que ese presupuesto, obviamente, o ese recurso no se recauda y obviamente no se puede reinvertir en hacer mejores carreteras o no se dirige a la TESOFE y luego posteriormente no se puede convertir en bienes sociales. Esa es la situación que nos planteamos antes de llegar a presentar esta iniciativa de reforma que ahora les presentamos y bueno, estamos a la orden. Le dejo la palabra aquí a nuestro compañero el diputado Elier Cinta. Adelante. Adelante, diputado Carlos Elier Cinta Rodríguez. Pues muy buenos días a todas y todos, a la diputada Juanita, diputado presidente. Antes que nada, celebro que esta iniciativa sea en conjunto entre los dos grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Grupo de Morena, donde por fin encontramos en este tema un acuerdo en favor de México, de la seguridad de los mexicanos, de las familias. Y yo creo que vamos a llevar a buen puerto porque una vez ya que esté turnada las comisiones que preside la diputada Juanita y a la comisión que preside el diputado Víctor, pues podemos cabildear para que salga por unanimidad y posteriormente ser votado en el Pleno, para que en el Senado también hacer nuestro trabajo y que esto salga a la brevedad posible. Como bien lo mencionaban, esta iniciativa, este tema no solamente es un tema de manifestación, que si bien se ha manejado en diferentes medios que estamos coartando la libertad de expresión, no es así. De hecho, nos encontramos a favor de que los ciudadanos se manifiesten de manera libre y pacífica, como un derecho consagrado en nuestra Constitución. Pero también tenemos que considerar las afectaciones económicas que hay en la cadena productiva y que es el pilar, es el uso y aprovechamiento de las vías generales de comunicación. Hay que recordar que no solamente los concesionarios es CAPUFE, hay otros 11 concesionarios que representan cerca de 1,200, 1,300 casetas en todo el país y es un modus operandi de diferentes grupos que abanderan o se escudan en unas causas que no existen, porque al principio había manifestaciones que eran causas legítimas, que existían, que por lo general se trataba de ejidatarios y posteriormente ahí se encontró una laguna y un negocio, por eso se llama el nuevo huachicoleo ilegítimo, que precisamente fue el toma de las casetas. Si hablamos del circuito mexiquense, que a mí me toca usar este tramo rumbo a la al estado de Guanajuato, a León, Guanajuato, pues en esta pandemia se ha tomado cerca de 4,000 veces, 4,000 tomas y hasta eso, hacen turnos, no solamente es un grupo, termina un grupo 2 horas y luego entra otro y ahí están esperando. Entonces, sí que quede muy en claro que esto no es un tema de coartar la manifestación, no se están manifestando, solamente están usando una laguna en la ley y por eso mismo la Guardia Nacional no puede actuar. Y con esta iniciativa nosotros le estamos dando elementos y dientes para que ellos puedan actuar, puedan trabajar y puedan, ahora sí, sin caer en la puerta giratoria, meter con los argumentos legales a las personas que estén estén obstruyendo parcial o totalmente en las vías generales de comunicación. Pero también quiero celebrar y quiero agradecer a los concesionarios que con base en esto nosotros pudimos ampliar ahora sí que la visión de esta ley y no solamente va a ser para el tema carretero, también va a ser para el tema marítimo y para el tema ferroviario. Quien obstruya parcial o totalmente las vías generales de comunicación, impida el servicio o la operación de estas vías, pues precisamente va a ser castigado y va a actuar y se va a actuar en consecuencia. También me gustaría pues resaltar más que nada que esta iniciativa se va a reformar precisamente 2 artículos. Bueno, se va a adicionar uno que es de la
el artículo 533 y 533 bis de las Leyes Generales de Comunicación. Entonces, al ser por unanimidad, ser una iniciativa presentada por 2 grupos parlamentarios, esto va a caminar. Esto yo creo que es una muy buena noticia, no solamente para nosotros, sino para los mexicanos, para la gente que viaja, para las familias, para los transportistas y para todo el comercio que usa las vías generales de comunicación para llevar a buen puerto sus acciones y llevar a buen puerto su participación. Y no sé si tengan agua, por favor, que me puedan regalar, poquita agua. Y darle precisamente a la Guardia Nacional herramientas y dientes para que puedan trabajar conforme a la ley. Lo celebro de nueva manera. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario del PAN y al Grupo Parlamentario de Morena por sumarse a esta causa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tenemos preguntas de los compañeros reporteros. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputados. Preguntarles, aparte de esas pérdidas que son multimillonarias por las tomas de casetas, no se toma muy en cuenta que el viajero también pierde porque no le dan su recibo y con ello pues pierde el derecho al seguro en caso de algún accidente. No sé si tienen reportados ya ustedes cuántas ha ocurrido, cuántos accidentes y este seguro no opera porque no pagan la caseta precisamente. Y también preguntarles si ustedes saben por qué han retirado a los militares de la custodia de estas casetas, porque últimamente yo por lo menos no lo he visto por las casetas. ¿Está pagado? No, al final eran los recibos y al final a los militares, ¿escuché? Ajá, que los militares ya tienen presencia en las casetas como sucedía antes. ¿Qué está pasando? Y bueno, que también el actual gobierno y algunos del pasado pues no quisieron nunca actuar en contra de estos grupos, pues por no parecer represivos, poniendo en peligro la integridad de los viajeros, sobre todo por lo del seguro de vida que no se les hace válido. Muchas gracias. Voy a contestar una parte y luego si contesta la diputada Juanita. El tema del por qué no actúan, que también lo que comentabas al final, por qué no actúan, muchas veces dicen, están bloqueando las vías generales de comunicación y por ende deberían de actuar en consecuencia y detenerlos. Pero si te das cuenta, no es así. Por ejemplo, lo que ellos hacen es que se ponen, impiden la operación, que eso ahorita no está, es lo que nosotros estamos precisamente poniendo en la ley, la operación o el servicio, pero ellos muchas veces te ponen un bote, tú llegas, te piden una cooperación y si das o no das la cooperación, ellos te dejan pasar. Al final no te están bloqueando la vía general de comunicación, entonces en consecuencia tampoco se puede actuar. Entonces, precisamente la Guardia Nacional, los militares o la Policía Federal, los que se encuentren en ese momento ahí, no tienen las herramientas para actuar, porque también si se hace una detención bajo el criterio que ellos consideran, pues posteriormente puede haber un vacío, puede entrar un tema de derechos humanos, puede hacer que sea una detención ilegal, porque no hay una causa en realidad, y entramos en una puerta giratoria precisamente, los detenemos, vuelven a salir y vuelven a actuar en consecuencia. Diputada. ¿Me permites? Sí, Margarita, con mucho gusto te doy respuesta. Efectivamente, creo que una de las prioridades, y como bien lo dices, hay que darle a la afectación de los particulares y a sus familias, quien transitan y que no tienen la cobertura del seguro y que tienen derecho al pago por lo que es el peaje mientras transitan sobre la carretera. Se tiene un estimado, es una gran cantidad de accidentes que ha habido en este tramo de que es una red carretera. Recordemos, en México tiene más de una longitud de mayor de 750,000 kilómetros. Por lo tanto, millones de mexicanas y mexicanos y también quienes nos visitan transitan por esas carreteras. Por lo tanto, son 11,000 kilómetros de autopista de cuota y por lo cual necesitamos garantizarles que al pago de ese servicio, ese pago de ese ticket, como lo señalas, tienen ellos su cobertura de seguro. Es por eso que es indispensable. Si no lo tienen, el seguro no les va a cubrir los daños o las pérdidas que hayan ocasionado mediante un percance que tuviesen. Y también, referente, le doy continuidad a lo que estableció el compañero diputado. Efectivamente, si la Guardia Nacional en este momento no tiene los elementos ni las herramientas para lo que es la conducción de los operativos, a la puesta de disposición, lo que pasa ahí es que los dejan en libertad. Y otra cosa que también es importante, en días pasados, en fechas de los primeros días de octubre, fueron detenidos más de 70 personas en el estado de Morelos, de los cuales un gran número fueron 15 menores, y también estamos hablando ya de utilizar a menores de edad. Eso es muy grave, es
una situación que no solamente hay personas que bloquean, que piden una cuota para poder acceder, sino también ya están utilizando a menores de edad para infringir y sobre todo provocarle daños al erario mexicano y también al patrimonio de los particulares. Es cuanto. Muchas gracias a la diputada Juanita Guerra. Alfredo Flores, de News México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, diputadas, diputados, caballero. Bueno, entonces, pues todos los que hemos viajado en carreteras vemos a los soldados y, bueno, era Policía Federal, no sé ahora si será Guardia Nacional los que estén ahí. ¿Para qué están? Sobre todo cuando vimos cómo estaban rompiendo los vidrios de los autobuses de pasajeros, exponiéndose a la integridad física de los civiles. Entonces, ¿para qué están ellos ahí en las carreteras? Y la segunda pregunta, esta ley, bueno, abarcará también el trayecto, porque es muy sabido que estos grupos de delincuentes ponen obstáculos a mitad de la carretera y ahí asaltan a los transeúntes, a los conductores, bueno, incluso también ya hemos visto que en las vías férreas también ya se suben a los vagones y hacen ese tipo de asaltos exponiendo, en este caso pues ya no hay trenes de pasajeros, pero sí a los que están ahí cuidando las mercancías, ¿no? ¿Esta ley va a abarcar eso? ¿Qué va a ocurrir? Y una tercera, aprovechando, ¿cómo le hicieron para ponerse de acuerdo el agua y el aceite? Porque es dificilísimo ahí, más con un presidente que le encanta dividir a todos, pues me da gusto que ustedes, pues haya una unión, ¿no? Gracias, Alfredo. No, pues esto no tiene problema cuando pensamos en el bien común, más allá de los colores, como se los decía al principio. Y la verdad es que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenemos una agenda cuyo principal argumento es procurar la seguridad en carreteras y la seguridad en el transporte en general, y eso se lo he dicho a toda la comisión en el Pleno. Y por lo que empezamos nosotros fue precisamente por proponer dentro del menú de delitos graves el robo al autotransporte en su totalidad. Esa modificación ya se realizó en esta Cámara, sí, y ya es ley, ya está publicado y ya está funcionando. Lo que hacemos con este artículo 533 es precisamente para robustecer esa agenda de seguridad que estamos sosteniendo durante toda esta legislatura en coordinación con la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública. Hemos hecho mucho trabajo en ese sentido, incluso hemos trabajado con varias empresas y varias instituciones que precisamente procuran el tema de seguridad en el autotransporte en el país, por la importancia que tiene el sector, que es un sector que integra al PIB nacional un gran porcentaje. Entonces, la agenda de seguridad es vital para nosotros, por eso nos hemos podido poner, o nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, ese artículo 19 es vital, es delito grave el robo al autotransporte, y ahora el tema del artículo 533 con un bis que ya fortalece el cobro, califica ya como un delito el cobro, es un agravante, pues obviamente robustece todo este tema. En cuanto a si sucede en la caseta o en cualquier parte de la rúa, pues obviamente todas son vías generales de comunicación. Entonces lo mismo aplica para alguien que cometa el delito en la caseta que si lo comete en el kilómetro X, Y, Z, 1, 2 o 3. O sea, esto no tiene por qué aplicarse solo en una posición geográfica del trayecto de la carretera. El tema de la Guardia Nacional, yo creo que en estos momentos obedece más a la reestructuración que está sufriendo y a la reincorporación de elementos y además pues al nuevo clima de seguridad y de aplicación de la ley que tiene que realizar lo que eran las extintas policías federales y algunas otras que como se hayan llamado en anteriores administraciones federales. Sin embargo, con esto creo que ya no tienen por qué hacerse de lado, ni por qué no entrarle al toro y agarrarlo por los cuernos y poderle darle seguridad, sobre todo a la integridad de los mexicanos en todas las vías generales de comunicación en el país. O sea, aquí el tema es que habiendo un marco normativo, un marco legislativo adecuado, pues no tienen por qué estar haciéndose de lado. En cuanto a si están o no están en las casetas, pues creo que obedece más a un tema táctico y de estrategia que a una situación de que sea falta de personal. La verdad es que hay personal suficiente, presupuesto creo que hay suficiente, ley creo que hay suficiente, creo que le hemos dado el marco, harán falta 2, 3
temas que incorporar a la ley para que ya no haya ninguna razón por la cual ni la Guardia Nacional ni cualquier fase o etapa del sistema de administración de justicia en el país deba actuar. Creo que no debe haber pretexto. Perdón, va a hacer un planteamiento a la hacer diputada. una puntualización a su amable pregunta. Le he de decir que respeto mucho su comentario, no lo comparto. El señor presidente de la República ha invitado a cada uno de los gobernadores de las entidades de la Federación y a decirles a que te sumemos en tema de seguridad. Y tan es así que en esta Cámara de Diputados, en esta 64ª legislatura, nos sumamos para la creación de la Guardia Nacional. Y esa Guardia Nacional que en este momento está operando, que en las 276 regiones del país que estamos en aspiración para el incremento, hoy en día, de acuerdo a lo que nos ha presentado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, estamos hablando de más de 80,000 elementos de Guardia Nacional que ya están trabajando en el país, pero necesitamos hoy en día ese tipo de marco legal para darles herramientas necesarias y que hagan su buen funcionamiento, más aún de lo que están realizando. Y sí, a decirle gracias, también nos hemos coordinado. Hoy veo al diputado Borrego, también de la fracción parlamentaria de Morena, compañero y amigo, del cual también ha sumado un gran papel para que también se pueda realizar esta iniciativa, que es la modificación del artículo 533 y 533 bis. Y no dejar de señalar, si me lo permite, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, también mi compañero diputado de Partido Acción Nacional, que en el llamado, el tema de los jammers, también en su momento lo suscribimos en coordinación con el sector, también que lo requerían, en ese caso en el transporte público y también para poder así en el tema de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Era indispensable. En ese momento los efectivos de la Policía Federal, antes, hoy Guardia Nacional, no contaban con un marco legal que le diera para poder decomisar esos aparatos que causaban un gran daño al transporte público. ¿Por qué no sumar? Por eso los volvería a reiterar, las demás fracciones parlamentarias, para que se vuelva una realidad y este artículo 533 y 533 bis pueda ser un beneficio para las y los mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Me había pasado. En el tema marítimo, ¿cómo va a quedar? Porque yo he platicado con gente de la Secretaría de Marina, ahorita que hay mucha piratería también, o sea, el país ya no es de ahora, sino ya lleva un rato este caos. ¿Y cómo van a actuar? Ellos decían que no podían actuar contra los piratas porque también no hay un marco legal. ¿Esto entra aquí o porque hoy que mencionaron que entraba el tema marítimo, ¿no? ¿O es otra situación distinta en ese punto? Bueno, recordemos que hoy en día también hay en la Cámara de Senadores, porque ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, el tema de protección a los puertos. Lógicamente es un marco legal, hoy se está hablando de lo de las casetas, el tramo carretero, lo señaló bien el presidente de la comisión, pero vamos a seguir ampliando para que ojalá en el Senado de la República pueda aprobarse esta iniciativa que es la protección, las 12 facultades que se transfieren de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a lo que es la Marina, pero la Marina en tema administrativo. Así que vamos a estar pendiente de que se resuelva y sobre todo se apruebe en su análisis, discusión y aprobación en la Cámara de Senadores y por consiguiente ya se dará continuidad a lo demás. Muchas gracias. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias. No tenemos más preguntas. Muchas gracias por su presencia, compañeros de los medios de comunicación. No, gracias a todas y a todos ustedes por su amable comprensión.